función no va a ser como corresponde. Y después tenemos la otra función del páncreas, que es la glándula endocrina. Y esa glándula endocrina segrega varias sustancias, ¿sí? Por ejemplo, está compuesta por células alfa, beta, delta y PP. Son las 4 células que conforman el páncreas: alfa, beta, delta y PP. De esas 4, las que a nosotros nos interesan son 2, las células alfa y las células beta. ¿Sí? Las células alfa son las que liberan el glucagón. ¿Sí? Como su nombre lo indica, glucagón, ¿con qué lo asocian? Glucógeno. Con glucógeno. Con glucosa. Entonces, las células alfa del páncreas van a liberar glucagón. Ese glucagón va a ir a la sangre y es lo que va a formar la glucosa. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que pensar, si está muy activa esas células alfa, va a liberar mucho glucagón. Si esas células alfa tienen algún inconveniente, va a liberar poca glucagón, por lo tanto poca glucosa. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos las células beta. Las células beta son las encargadas de liberar insulina. ¿Sí? Las células beta liberan insulina. ¿Cuál es la función de esa insulina? La función de esa insulina es ir al torrente sanguíneo, encontrar la glucosa, y esa glucosa la lleva a la célula. Y de ahí se le va, y eso va a hacer que la célula tenga energía. El problema es cuando el páncreas tiene un mal funcionamiento de las células beta, no se va a liberar insulina. ¿Qué va a pasar? Si no hay insulina, no hay transporte de glucosa a la célula. Bien, ¿y esa glucosa dónde se va a quedar? En el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso es lo que le pasa al paciente diabético. Perdón, profe, una vez que encuentran la glucosa, ¿cómo seguía ahí? Ahora te lo voy a mostrar. La glucosa la lleva a la sangre, la insulina lleva a la sangre, ¿sí? Ahora mira. ¿Ves? Mira. Esta es la glucosa que entra en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y acá entra la insulina. La insulina se une a la glucosa e ingresa a la célula. Si no tenemos insulina, no vamos a tener forma de que esa glucosa entre a la célula. El problema está que esa célula le dice al organismo: no tengo glucosa. Y entonces el organismo que dice: uy, ¿será que no hay glucosa? Entonces empieza a fabricar más glucosa. Y hay un exceso. La cosa va empeorando, claro. Porque ¿qué hace? Los ácidos grasos los transforma, y los transforma por la gluconeogénesis en glucosa. ¿Por qué? Porque la célula dice: no tengo glucosa. Le dice a mi organismo que de alguna manera la célula para vivir necesita glucosa. Entonces todo el organismo se dedica a fabricar glucosa. Y el problema no es la glucosa, el problema es que no hay insulina. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por eso decimos que la diabetes es una enfermedad. En algunos libros la van a encontrar también como un síndrome. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la diferencia entre enfermedad y síndrome?
Síndrome era un conjunto de Sí, signos profe. y síntomas. El signo de síntomas, sí. Ajá. ¿Y la enfermedad? Es algo que podemos diagnosticar. Una patología. No, Que los dos, desequilibra el organismo. Problema los, real. los dos tienen signos y síntomas. Nada más que en el síndrome no se sabe cuál es la causa que lo produce. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, un síndrome gripal. Un síndrome gripal son signos y síntomas, pero ¿sabemos por qué se produjo ese síndrome gripal o ese síndrome febril? No. No, Pongamos profe, más no fácil con certeza. el síndrome febril. No sabemos. Ingresa al hospital un paciente con síndrome febril. Después se lo estudia y tiene una neumonía. Entonces ahí ya tenemos la enfermedad, pero antes teníamos el síndrome. Cuando pensamos en el síndrome de Down, el síndrome de Down es la trisomía del par 21. ¿Sí? Pero ¿por qué se produce el síndrome de Down? ¿Cuál es la causa? Y no sabemos por qué esos cromosomas del cromosoma 21 se unen mal. Y por eso producen el síndrome de Down. ¿Sí? Por eso esa es la diferencia. Entonces, para algunos autores van a encontrar la diabetes como una enfermedad y para otros como un síndrome. ¿Sí? Y aparece debido a que el páncreas no fabrica, lo que decíamos recién, la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. O a veces la fabrica, pero de una calidad inferior. O sea, no es buena insulina. Entonces sirve, pero no del todo. Bien, y lo que contamos recién, la insulina es una hormona que la produce el páncreas y que sirve para transportar la glucosa al interior de las células. Y que esas células tengan energía. Eso es lo que vimos recién. Si hablamos de diabetes, vamos a ver que hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Esos son los 3 tipos de diabetes. A la diabetes tipo 1 también la conocemos como insulino dependiente. Esto ya nos está dando la pauta de que el tratamiento va a ser con Insulina. Con insulina. Con insulina, muy bien. Y la diabetes tipo 2 es no insulino dependiente. O sea que el tratamiento no va a ser con insulina. Ok. ¿Va a ser con algo más fuerte o con algo más débil? No, menos. Menos. Generalmente con dieta nomás, ¿no? Si vos haces una buena dieta y una buena actividad física, con eso bastaría, pero muchas personas necesitan hipoglucemiantes. Claro. Porque recuerden que nosotros hace un minuto dijimos que puede ser que el páncreas no fabrique insulina, en ese caso sería diabetes tipo 1, o la fabrique de forma deficiente. Y por eso ¿Sí? cuando la fabrica de forma... Tipo 2. Y cuando la fabrica de forma deficiente es cuando ahí nosotros podemos realizar una dieta. Una Claro, dietoterapia tal cual. enriquecida en... ¿Y cuál sería el objetivo de hacer la actividad física o la dieta? y la actividad física para que funcione más rápido el organismo. Reducir el colesterol Para y que eliminar la glucosa el excedente. sistema circulatorio. Claro, para acelerar la eliminación. No, ni el colesterol ni nada. Es para consumir la glucosa. Claro. Porque hay insulina, pero poca. Y yo tengo mucha glucosa. Entonces, si yo hago actividad física, voy a quemar esa glucosa. ¿Sí? Más rápido, sí. Claro. Bien. Lo mismo que la dieta no ingresa, tratar de no ingresar glucosa externa al cuerpo. Claro, tal cual. Eso es lo ideal. ¿Sí? Bien. Y tenemos también la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es durante el embarazo. La del embarazo. El embarazo.
¿sí? Es la que se Esa da es la que se puede producir en el útero, ¿no, profe? en el O dentro útero. del, o dentro No, del bebé. no, siempre es en la sangre de la mamá. Ah, Porque pensé que podía ser también no, en el... usted siempre, acuérdense, estamos hablando de que hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo. Eso Y es después se diabetes. te va, profe, Claro. ¿no? En la gestacional, la mayor Y después parte después se que va. das a luz, se va. Sí, No pero siempre, claro, no siempre. no siempre. Aparte, siempre queda, ya lo vamos a ver, como un factor de riesgo. O sea, O puede Sí, causar, sí, o de puede volverlo causar, a... esperen, es un factor de riesgo para cuando más adelante, si vos no te cuidás, Sí. tenés exceso, tenés más posibilidades de tener diabetes tipo 2 que alguien que no tuvo diabetes gestacional. Claro. ¿Sí? profe, puede causar brites, puede causar también una Marta, diabetes ¿no? muy temprana. Sí, Marta, una Ah. diabetes muy temprana en el El recién nacido, ¿no? Claro, cuando pesa más de 4 kilos. Sí, porque mi hermana tuvo con la última nena y ella tuvo diabetes gestacional, pero todos los días se medía la glucemia. A mí me hacían me perfilaron. No, Claro. ella se pinchaba. Yo me acuerdo que se buscaba, ya de tanto que le dolía, se buscaba los costaditos de las uñas, el dedito del pie, para ver eso, y después a la nena se lo cuidó mucho siempre desde chiquita, y la verdad que gracias a Dios no, por ahora no tiene ninguna clase de secuela de eso, ni ella ni la bebé. Bueno, está bien, hay que seguir cuidándose. Bien, entonces vamos a ver la diabetes tipo 1. ¿Qué pasó? Ah, diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 aparece en la infancia, en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta. La diabetes tipo 1 estamos hablando, ¿sí? Que era la insulinodependiente. La aparición es de forma que, bueno, yo de a poquito me voy dando cuenta de que voy a ser diabético. Y a veces no existen antecedentes familiares. La diabetes, ustedes tienen que tener en cuenta que no es una enfermedad hereditaria, ¿sí? No es hereditaria, pero da una determinada predisposición. Eso iba a preguntar, un factor de riesgo. Yo tengo mi papá o mi mamá que tiene diabetes y yo me excedo con mi peso, soy sedentaria, hipertensa, es muy probable que termine con una diabetes. ¿Sí? No es hereditaria, pero hay una predisposición. ¿Y por qué pasa esto? Porque que no es lo mismo. No es lo mismo que algo es hereditario, que sí o sí lo vas a tener, que hay una predisposición. ¿Sí? No, yo tenía entendido que es hereditario. No, la diabetes no es hereditaria. Sí, yo también. Sí, hoy aprendemos que no. Bien, o por lo menos tenía que influir eso. Por eso hay una predisposición. Si tu mamá o tu papá es diabético y vos sos un gordito que come todo y que no haces actividad física, es probable que termines siendo un diabético. ¿Sí? Claro, profe. Sí, y lo mismo que si tu papá y tu mamá no tuvieron y sos un gordito que no hace actividad física, también lo vas a tener. Ahí va a ser diabético tipo 2. Bien. Vamos a ver cuáles son los síntomas principales que tiene la diabetes. Uno es la polidipsia. ¿Sí? Ahora van a hacer ustedes, los alumnos que están estudiando para el lunes, ¿qué es la polidipsia? El aumento de la sed. Es el aumento de la sed.
Si leemos ahí la diapo, dice aumento de la sed. Bien. ¿Y por qué se produce ese aumento de la sed? Puede ser porque Porque el la aumento- sangre al estar llena de glucosa quiere agua para poder hacer correrla. Para diluirla. A ver, está corrumbeado, pero no del todo. Acuérdense de la unidad anterior que vimos. No es, profe, no es porque se pierde el 0,5% por ciento de agua. ¿Y por qué se pierde el 0,5%? Entonces Pero se porque activa el centro de la sed. espera. Oh, Dios mío, espera. ¿Por qué se activa el 0,5%? ¿Por qué se pierde el 0,5%? Porque la sangre empieza a perder agua. ¿Cómo la sangre empieza a perder agua? ¿Qué es eso? No sé, digo yo algo, profe, por No, decirle. no hay Porque que la, explicar. porque la Pasa del hormona estado intracelular a diurética. extracelular. Esperen que los voy a guiar así, no me dicen. Los dos que al principio estaban como rumiados. Dice que tiene polidipsia, entonces vamos para atrás. Mi paciente es diabético, ¿sí? Sí. No hay insulina. ¿Qué hay en su espacio intravascular? Que hay mucha cantidad. Es diabético, ¿qué hay en el espacio intravascular? Glucosa. Azúcar. Muy bien. Glucosa. La glucosa, ¿es un soluto o es un solvente? ¿Solvente? Soluto. Es un solvente. Soluto, la glucosa Soluto, es soluto. azúcar. Es Sí. Claro, soluto, es ¿sí? soluto. Entonces, ¿qué aumenta en el espacio intravascular? Aumenta la osmolaridad. Muy bien, aumenta la La osmolaridad. osmolaridad. Y cuando aumenta la osmolaridad, ¿qué hace el cuerpo para tratar de equilibrar? Eliminar. Produce más Ahí- insulina. No, activa No, Activa el centro de la sed. activa el centro de la sed. Se ¿Qué secreta hace? más la hormona antidiurética. No, ¿qué hace? Claro, activa el centro de la sed y los riñones Cuando tienen que trabajar aumentaba, más. cuando aumentaba la osmolaridad en ese espacio intravascular, aumenta la concentración, la osmolaridad, ¿qué hace el organismo? Si les digo una palabra ya lo sacan, pero quiero que lo piensen. Profe, ¿Qué me voy necesita preparando ese para el espacio? lunes. ¿Qué necesita ese espacio intravascular? Si hay mucha osmolaridad. Líquido. Líquido, ¿y de dónde saca el líquido? De la célula. De la célula. La célula. De la célula. La célula, ¿qué le pasa? La célula. Si La le célula da se líquido, deshidrata. la Se célula deshidrata. se deshidrata. Se La célula se deshidrata. deshidrata, que se activa. El centro de la sed. Y por eso produce la polidipsia. Claro. Claro. Ah, es todo un camino. Es todo un camino, profe, para llegar a Roma. Todo tiene que ver con todo, profe. Todo esto ustedes ya lo saben porque lo vimos en la otra unidad. Y para colmo ya lo están estudiando. Claro, lo que no pudimos Claro, pero dijo es una palabra relacionarlo, líquido, profe. ya, líquido y célula y ya sacamos todo. Claro. Claro. Bueno, No, lo que nos cuesta es relacionarlo. Y ahora Si lo nos van a dice sacar líquido, más todavía. si nos dice líquido y célula, vamos a decir polidipsia. Claro, necesitamos un centro de usted, profe. Bien, y ahora va. Cuando nos También, pregunten, vamos a O decir sea, un profe, ionograma. o sea, sería así. La polidipsia es por el aumento de la osmolaridad, por la deshidratación de la célula, se activa el centro de sed. ajá. Y Más o produce menos, polidipsia. Ese más o menos es el Vos camino. tenés, claro, vos partís de tu paciente diabético. Tu paciente diabético que no produce insulina. Entonces la glucosa aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad del espacio intravascular, se toma líquido del espacio intracelular.
Por lo tanto, se deshidrata la célula, se activa el centro de la sed y tenemos sed, polidipsia. Yo le puedo Claro, dar ahí más cuando vamos cortita, a tener aumento de la polidipsia, osmolaridad, porque la célula se deshidrata, se activa el centro de la sed y causa polidipsia. Ajá, bien. Ok. Y también causa poliuria. Este es otro de los signos. Ustedes van a ver que siempre que se dice diabetes, se dice que es la enfermedad de las 3P. Polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia ya vimos. ¿Por qué se produce poliuria? Por el exceso de líquido, profe. A ver, ¿cómo? Por el aumento de líquido que uno tiene que ingerir. Claro, Como porque tiene mucha sed, ingiere mucho líquido y uno va a miccionar más cantidad de veces. amicciona con más cantidad. Bien. Puede ser que más. Sí, se activa más la filtración. La filtración. Puede ser que la micción sea muy concentrada o siempre va a ser como cuando vos tomás mucho líquido, cada vez es menos concentrada. Tal cual. Es así. Es menos concentrada. ¿Sí? Ok. Pero también no solo porque tomamos mucho líquido, sino porque estamos trayendo líquido de las células, recuerden. Estamos deshidratando la célula para el espacio intravascular, y en el espacio intravascular es el que va a pasar por el riñón para filtrar el plasma. ¿Sí? Sí. Bien. Los pacientes también, siempre que tengan un familiar, ustedes, que se levante a la noche muchas veces a hacer pis, y que tenga mucha sed, cuando se levanta a la mañana y tiene que tomar mucha agua, o a veces a la noche se levanta para tomar agua. Eso ya nos tiene que advertir que algo está pasando. ¿Sí? Porque son signos de diabetes. El otro síntoma que tiene es la sensación de cansancio. El paciente se siente cansado, no quiere hacer nada. Y hay pérdida de peso a pesar de que hay polifagia. ¿Qué es polifagia? Aumento del hambre. Aumento del apetito. ¿Sí? Eso es polifagia. A pesar, llegué tarde, me ganó Andrés, es el aumento del apetito, profe. A pesar de que hay aumento del apetito, también hay pérdida de peso. Bien. Esto es lo que pasa en la diabetes tipo 1. Acá tenemos el páncreas. El páncreas debería secretar insulina, pero no la secreta. ¿Ven? Tiene una cruz, no la secreta. Entonces, toda la glucosa queda en el torrente sanguíneo. No puede ingresar a la célula. Esto es diabetes tipo 1. La glucosa queda en la célula y no puede ingresar el torrente sanguíneo y no puede ingresar a la célula. Por eso a estos pacientes se le da insulina. ¿Sí? Se le da insulina para que la insulina vaya al torrente sanguíneo, tome esta glucosa y le introduzca a la célula. Por eso la diabetes tipo 1, recuerdan que dijimos, es insulino dependiente. La diabetes tipo 1 la podemos clasificar en dos. Las podemos dividir en dos a las diabetes tipo 1. Una es la mediada por procesos autoinmunes y la otra es la idiopática. Son los dos tipos de diabetes tipo 1. Mediada de procesos autoinmunes e idiopática. Vamos por la idiopática, que es más fácil. Siempre que ustedes escuchen la palabra idiopática, es porque no se conoce la causa. Siempre. Siempre que diga una enfermedad idiopática, es porque no conocen quién la produce, por qué se produce. Entonces, hay un tipo de diabetes tipo 1 idiopática
que se desconoce la causa que provoca esta diabetes, ¿sí? Hay muy pocos pacientes con este tipo de diabetes y la mayoría que la padecen son de origen africano o asiático. En esta existe un factor hereditario y no se altera el sistema inmunitario, ¿sí? Y los pacientes suelen tener necesidad de insulina y a veces no. Entonces puede aparecer y desaparecer, es muy rara, pero son muy pocas las personas que la padecen, ¿sí? En cambio, la mediada por procesos autoinmunes está causada por alguna enfermedad autoinmune, o sea, cuando uno tiene una enfermedad autoinmune es que uno mismo destruye sus células, ¿sí? En este caso, las células del páncreas. ¿Qué células eran? Las beta. Las células betas del páncreas, muy bien. La mayoría de los pacientes tiene este tipo de diabetes tipo 1, mediadas por procesos autoinmunes. Aparecen niños, adultos, jóvenes, ¿sí? Comienza de forma brusca, fíjense en que es muy parecido a lo que dijimos de la diabetes tipo 1 en general, ¿sí? Y son pacientes que no solamente tienen trastornos con la diabetes, sino que también con algún trastorno inmunitario, ¿sí? Y habitualmente el peso es normal de estos pacientes. Profe, Sí. ahí antes decía diabetes, en la autoinmune dice diabetes y en la idiopática dice diabetes mellitus. ¿Algo tiene que ver con eso? No, son distintas terminologías que vas a encontrar en algunos libros, diabetes mellitus, y en otros diabetes solo, pero no tiene. Profe, en ¿Y eso esta por qué es el mellitus? Mellitus es por la miel, ¿viste? Ah, Sí. profe, esta diabetes mediada por proceso autoinmune, ¿puede ser la que también que es muy común que se le dice la diabetes nerviosa? No conozco lo que es la diabetes nerviosa, no. Que por ahí cuando el paciente se pone nervioso se le sube más la glucosa. No. ¿No? No conozco. No, yo porque tengo un amigo que es joven y le diagnosticaron diabetes, pero dice que es nerviosa. Así le dijeron. No existe eso. Ah. No, diabetes nerviosa no, porque los nervios no hacen que las células no funcionen. Claro, porque no le dieron, sí le dieron dieta y todo eso, no es insulino, pero no, le dijeron eso. Si no es insulino dependiente, no es diabético tipo 1. Claro, ok. El único tratamiento de la diabetes tipo 1 es la insulina, no hay otra forma. ¿Sí? Bien, y después tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente se la conoce también como diabetes del adulto. Esto ya me da la pauta de que va a afectar a los adultos mayores. ¿Sí? Es 10 veces más frecuente que la diabetes tipo 1. Hay más personas con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1. Y hay muchas personas que padecen diabetes tipo 2 y no saben que la padecen. Por eso se la llama la enfermedad silenciosa. Una enfermedad que uno la puede padecer y si no se va a hacer un análisis no sabe que es diabético. Y hay muchas personas que nunca se hicieron un análisis. Y a veces la diabetes se detecta cuando uno hace un preocupacional. Pero ahora hay tanta gente que no consigue trabajo que tampoco tienen preocupacionales. Entonces hay mucha gente, supongo, que debe ser diabética sin saber.
Y esta tiene un componente, vieron que la otra dijimos que no tenía casi nada de que si un familiar era, en este caso sí. Si vos tenés un familiar que tuvo diabetes tipo 2, cuídate porque tenés muchas posibilidades de tener diabetes tipo 2. ¿Sí? Ahí estaba la confusión anterior. Ah, ok. La de la hereditaria. Esta sí puede llegar a ser hereditaria. No es hereditaria, pero tenés más predisposición. Suponete, con la diabetes tipo 1 tendrás un 40%. Y tus papás tienen un 40% que vos podés llegar. La diabetes tipo 2, no, tenés un 80%. Y si no te cuidás, tenés un 100%. ¿Sí? Es mucho más fácil. Aparte, 10 de cada uno que tiene diabetes 1 tiene diabetes 2. O sea, hay mucha diferencia entre una y otra. Y acá el tratamiento no es insulina. ¿Por qué? Porque el paciente la persona produce insulina. Lo que pasa es que produce poca insulina o la insulina es deficiente. Claro. Entonces, el tratamiento va a ser hipoglucemiantes. Los hipoglucemiantes lo que hacen es ayudar a activar las células beta para que produzcan más insulina. ¿Sí? Esa es la función del hipoglucemiante. O sea, produce insulina, pero no lo suficiente, ¿sería? Puede ser que no sea suficiente o lo que produce es de baja calidad. ¿Sí? Entonces no sirve. Entonces son hipoglucemiantes, que son pastillas, dieta, actividad física, y en caso que haya un descontrol muy importante, se puede dar insulina. ¿Sí? Claro, pero esa insulina no es dependiente. No es dependiente uno. Es en una emergencia. ¿Sí? Un paciente obeso, diabéticos tipo 2, que se come 3 kilos de helado, ¿sí? Puede llegar a tener una glucemia de, no sé, 3 gramos. Entonces por ahí le dan un toque de insulina. Pero no es su tratamiento habitual. Ah. Igual en todas tenés que tener cuidado, o sea, tenés que cuidarte. Sí, más vale. Pero vos en la diabetes tipo 1, sabés que sí o sí vas a insulina. En la diabetes tipo 2, si vos te cuidás, si sos riguroso con tu dieta y con la actividad física, quizás nunca necesites medicación. Por eso siempre se tienen que cuidar, porque es escaso el tapón plaquetario. Por ejemplo, los diabéticos no se pueden estar lastimando las uñas de los pies. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos cuidados, pero no es por eso. El tema es que los capilares, ¿sí?, se hacen muy finitos y están llenos de esa glucosa, entonces se rompen. Y ahí es lo que se produce, pero ya lo vamos a ver. ¿Sí? Profe, en la guardia, por ejemplo, si entra un paciente con hiperglucemia, pero es de diabetes tipo 2, ¿se le aplica insulina para que...? Depende cuánto es la glucemia que tenga. Ok, depende de cuánto. Depende de cuánto. Hay pacientes que son diabéticos tipo 2. Yo tenía a mi hermana que era diabética tipo 2 y yo la llamaba, el valor normal es hasta 110, ¿sí? Entonces yo la llamaba y le decía, ¿te controlaste hoy? Sí, ¿cuánto tenés? 200, me decía. 200, decía yo. Y yo me decía, no, pero yo me siento bien con 200. ¿Entiendes? Y cuando se controlaba y tenía 140, me decía, ay, me siento de mal, me voy a comer un alfajor. Yo loca del otro lado, ¿no? Pero ellos manejan otros valores que los manejamos. O sea, no son los mismos valores que la tipo 1, o sea, no. Son los mismos valores, ¿sí? Lo mismo, pero no se van a sentir, no se van a sentir de la misma manera. No, más vale. Sí. El diabético tipo 2 aprende a manejar valores más altos. Okay. Después él te dice, yo con 140 me siento bien. Claro.
pero bueno, no está bien. Acá les muestro, ven, esto sería un páncreas normal, ¿sí? Esto verde que ustedes ven acá sería la insulina, cómo toma la glucosa y la lleva a la célula. Acá fíjense, hay menos cantidad de glucosa, acá hay menos cantidad de insulina, acá está la glucosa y hay poco que lo lleva a la célula. ¿Sí? Esta es la diferencia. ¿Ven? Acá el páncreas funcionando normalmente, toda la insulina que produce. Después toma la glucosa y la lleva a la célula. Y cuando hay una diabetes tipo 2, hay muy poca insulina. Entonces, la glucosa se va a mantener ahí. Bien. Lo que dijimos hace un ratito, que la diabetes tipo 2 generalmente aparece en edad adulta, más de 40 años, y los obesos, un 80% de las personas obesas padecen diabetes tipo 2. ¿Sí? Paciente obeso, hipertenso, o la persona obesa, hipertensa, es muy probable que padezca diabetes tipo 2. Y ahora, vieron que cuando hablan del COVID, dicen que uno de los factores de riesgo más importante es la obesidad. Y toda persona que es obesa es muy probable que sea diabética tipo 2 también. ¿Sí? Entonces son factores de riesgo que se van aumentando. Y como dijimos, hay mucha población obesa y mucha población con diabetes, que a veces que ni lo sabe. Sí, mi mamá es una mujer obesa y tiene diabetes tipo 2 y estuvo con licencia laboral por el tema del COVID. Le dieron licencia en el hospital. Claro, sí, tal cual, es así. Bien, y ahora vamos con la diabetes gestacional. ¿Sí? Como dijimos, la diabetes gestacional es durante el embarazo. Por rutina, a toda mujer embarazada, 24 semanas de gestación, se le realiza un análisis que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Entonces, al realizarle ese análisis de prueba de tolerancia a la glucosa, se detecta si la persona tiene, si la señora tiene diabetes gestacional. Y ya vamos a ver cómo se hace la preparación. Aparece solo entre un 2 y un 5% de los procesos de gestación, y como dijeron por ahí, no me acuerdo si era García, que luego del embarazo la persona recobra su estado de normalidad. Y profe, a mí se me fue. Pero me dijeron que tenía que 6 meses después ir a hacerme otro análisis para ver si no me había quedado a mí. Ajá, bien. Y después siempre tenés que estar atenta. Sí. De no engordar y ese tipo de cosas que estamos diciendo ahora. Bien. Esto es lo que decíamos, ¿ves? Las mujeres con diabetes gestacional tienen a corto, mediano, largo plazo mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. No es que sí o sí la vas a tener, pero tenés un riesgo mayor de aquella que no la tuvo. Y siempre recuerden la obesidad. La obesidad es importantísimo en la diabetes. Los síntomas ya los vimos: poliuria, polifagia, polidipsia, debilidad, cansancio, ¿sí? Infecciones frecuentes, irritabilidad, vista nublada, cortaduras o rasguños que no se curan, picazón o entumecimiento en las manos porque no hay una buena irrigación, ¿sí? ¿Vieron cuando uno se acuesta sobre un brazo y no irriga esa mano o ese brazo? Después uno se levanta y lo siente como adormecido, ¿sí? Siente como pinchazos en la mano. Bueno, eso le pasa al paciente diabético. Infecciones recurrentes de la piel, la encía, las vejigas, tienen infecciones urinarias frecuentes, ¿sí? Y obvio, elevados glucosa en sangre y en orina.
Bien, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Existen 3 formas de diagnosticar la diabetes por medio del laboratorio. Uno es la aparición de síntomas de hiperglucemia, estos síntomas que nosotros ya hablamos, y le hacen un análisis de un paciente que se encuentra con un ayuno de 8 horas, ¿sí? Más o menos, y detectan una glucosa superior a 110 miligramos por decilitro. ¿Sí? Eso es análisis, 8 horas de ayuno, que es el que hacemos habitualmente. Me dan mi análisis de glucemia y yo tengo más de 110 miligramos por decilitro y tengo signos y síntomas, es muy probable que sea diabético. ¿Sí? ¿Y no se hace con el reactivo en el dedo, profesora? No, eso es para que ustedes hagan el control en su casa o a los pacientes internados, o a los pacientes internados, pero siempre es muy importante hacer lo que se llama un análisis de sangre central, de una vena. Por eso es glucemia. Recuerden, todo lo que termine en emia es sangre. Entonces, glucemia, un análisis de glucosa en sangre. Mira. Gracias. De nada. Y vieron que dijimos también en orina, y en orina se llama glucosuria. Siempre todo lo que termine en uria es orina. Por ejemplo, cetonuria. ¿Sí? Ustedes también vieron oluria, anuria, disuria, todo lo que termina en uria es orina. Sí. ¿Qué pasó? Y lo que usted dijo, profe, de cetouria, ¿puede ser algo así que dijo recién? Cetonuria. Cetonuria, ¿qué es eso, profe? Cuerpos cetónicos en orina. Ah, ok. Porque ese no lo habíamos visto. Sí, los cuerpos cetónicos están relacionados con la diabetes, porque cuando tus células dicen que no tenés glucosa, el hígado toma los ácidos grasos, ¿sí? Y los convierte en cetonas. Aumentan las cetonas, que cumplirían la función de la glucosa. Entonces, cuando tenés muchas cetonas, las eliminás por orina, por eso se llama cetonuria. Ah, ok. Gracias, profe. Nada. Bien. Y otra forma es tomar, se dice así, una glucosa, hacer un análisis de glucosa postprandial, ¿sí? O al azar. Esto significa, yo llego al hospital después de haber almorzado, me hacen un análisis de glucemia. Obviamente me va a dar superior a 110, porque recién comí. Entonces el valor que se toma en esos casos son 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? Se sube el valor. Eso se llama glucemia postprandial, porque es después de las comidas, postprandial, o al azar. Vos estás y te hacen un análisis de glucemia. Bien. Y después tenemos lo que vimos hace un ratito en las embarazadas. Se le hace una sobrecarga de glucosa, ¿sí? O una prueba de tolerancia a la glucosa se llama. Entonces le dan 75 gramos de glucosa diluida en agua. Primero le sacan sangre para hacer una glucemia. Después le dan 75 gramos de glucosa diluida en agua. Horrible era. Y eso, todas las mujeres que padecen esto
dicen que es insoportable tomarse esos 75 gramos de glucosa, que te relaja mucho, es como demasiado dulce. Y después la persona tiene que permanecer en reposo. Esto significa sentada, en una camita, en un silloncito, pero sentada, porque si se empieza a mover, consume la glucosa. Y lo que ellos necesitan saber es si tu cuerpo logra metabolizar esa glucosa. ¿Sí? Si tu insulina logra sacar esa glucosa. Por eso tienen que hacer reposo. Y después de 2 horas le vuelven a sacar sangre. ¿Sí? Y si esa sangre que le sacan, la glucemia, es mayor a 200 miligramos por decilitro, ahí vamos a confirmar también que es una diabetes gestacional. ¿Entendieron? Sí, profe, le hago una pregunta. ¿Y puede ser que cuando te hagan ese estudio te pueda bajar la presión o te pueda descomponer o algo? Sí, sí. Muchos no la toleran la primera. Claro, porque yo me acuerdo que lo hice como 3 veces, inclusive me dijeron, bueno, mamá, déjalo, no lo hagas, ya está, porque no, lo hice 3 veces y las 3 veces lo devolví y me bajó la presión. Es como que el estómago no lo resistió, no sé. Lo que pasa es que es muy dulce, son 75 gramos de glucosa, entonces te produce como una relajación, ¿sí? Y cuando relaja el estómago, lo que uno quiere es vomitar, ¿sí? Claro, inclusive lo hice 3 veces en el mismo día y ya no podía más. Para colmo todo en el mismo día, qué espanto, te hubiesen hecho ir al otro día. Sí, no, lo que pasa es que era un hospital lejos de mi domicilio, entonces traté yo también de tolerarlo, pero el cuerpo no lo resistía. Y aparte yo tuve un embarazo bastante melendroso porque me la pasé todo el embarazo devolviendo y yo pensaba que era producido por eso, que no toleraba nada, tanto a la mañana, hasta las 10 de la mañana no podía comer o tomar nada porque me producía esa acidez o esas ganas de volver y suponía que lo que me dieron de tomar era a causa de eso. Claro, eso te produjo. Ahí Joana también contaba de que fue bastante insoportable tomar eso, ¿sí? La mayoría lo siente así, son muy pocas las que salen contentas después de hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Y después me internaron a las semanas para perfilarme. Claro. Y ahí me hicieron tenerla. ¿Cuánto te había dado? Ya estabas. ¿En qué semana te lo hicieron? Sí, tenía 35, 36 semanas tenía. Porque la prueba de tolerancia a glucosa se hace a las 24 o 25 semanas de embarazo. Sí, me lo hicieron y me saltó que tenía eso y después me salió colestasis, o sea, al toque a tenerla. Claro, lo que pasa es que, bueno, se demoraron en hacerte la prueba. Y hacérmelo. Ese es el problema, porque quizás si te lo hubiesen hecho antes, te hubiesen tratado mejor. Claro, bien. Sí. ¿Y el bebé con cuántos kilos nació? Con 2 kilos 400. Pero por ahí, ¿te picaba mucho? ¿El cuerpo? Sí. Era impresionante. Claro, por la colelitis. Sí, pero las tuve con las dos. En el primer embarazo lo tuve. Y en el segundo de vuelta. Sí, es tremenda. Sí, es muy feo, es muy feo. Todos los días me iba al médico para que me inyecten algo porque no aguantaba. Horrible. Es cierto. Bien, ¿cuáles son las personas que tienen riesgo de padecer diabetes? ¿Sí? Bueno, aquel obeso, ya dijimos, aquel que tenga un índice de masa corporal mayor de 25 kilos, ¿sí? El sedentarismo también ayuda a que podamos tener diabetes, familiares de primer grado con diabetes, mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional, que tuvieron un hijo que pesara más de 4 kilos, ¿sí?
las personas hipertensas, alteraciones en el colesterol, o sea, personas con colesterol alto, alteraciones de la glucosa en ayunas. Todo esto son factores de riesgo que hacen que una persona tenga más posibilidades de tener diabetes, ¿sí? Y el tratamiento de la diabetes se va a basar en 3 pilares, siempre: dieta, ejercicio físico y medicación. Estos son los 3 pilares para tratar la diabetes. Entonces, dejamos acá que justo es y 20, hacemos un recreo y después seguimos un recreo de 10 minutos, 15 minutos y seguimos con el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Así vemos insulina, que ahí nos vamos a meter en algunos ejercicios. ¿Estamos? Bueno, Sí, Bueno, profe. profe, está bien. ¿A qué hora volvemos, profe? 15 minutos. 10, 15 minutos. Son y 20. Así que 35. Normales, que serían más o menos entre 60 y 70 a 100, 90, 100 miligramos por decilitro. Recuerden que es miligramos por decilitro. Ok. Y ¿Cómo dijimos, dijo, profe? miligramos por decilitro se mide la glucemia. Sí, pero ¿cuáles son los niveles? Los valores. Esa. Entre 60 y 70 por bajo, y más o menos 90, 100 por alto, por encima. ¿El bajo cuál era, profe? 60, 70 miligramos por decilitro. ¿Y el alto, 80, 90? 90, 100. 90, O 100. sea que si la medición nos da entre 60 y 100 está bien. Claro, más o menos, sí. Siempre cuando ustedes empiecen a trabajar, tienen que saber cuál es el valor de referencia de cada laboratorio, ¿sí? Porque a veces lo que hacen los laboratorios de los hospitales o sanatorios es tomar una media. Entonces, con esa media saben cuál es el valor que se maneja en ese laboratorio. Que a veces por ahí es 70, 100, en otros será Claro. 80, 110, depende la media que maneje ese laboratorio, ¿no? Nosotros damos algo estimativo. Entonces decimos que si el diabético tipo 2 hace la actividad física, la dieta y no tiene exceso de peso, con eso podría controlar su diabetes, ¿sí? Sí. Y vamos a ver cómo es el tratamiento con insulina. El tratamiento con insulina, recuerdan que era para los diabéticos tipo 1, insulino dependiente, que por lo general se da en niños, jóvenes y adultos jóvenes, ¿sí? Bien, y es porque el páncreas no puede producir la insulina necesaria. ¿Cómo se administra la insulina? La insulina se administra a través de inyecciones. Estas inyecciones pueden ser en el tejido celular subcutáneo o endovenosa. Estas son las 2 vías de administración de la insulina. Nunca se debe dar insulina por vía oral, ni tampoco intramuscular. Es subcutánea. ¿Y la otra? Intravenosa. ¿La subcutánea es la que se haga a veces en la panza, que se dan en la panza? Sí, en el abdomen. En el abdomen, o la famosa lapicera que se dan en el deltoide, ¿no, profe? No, todas, ahora vamos a ver, pero todas se pueden dar en el abdomen, en la zona del deltoides, porque vos escuchás lo que decís, vos decís en el deltoides. Si claro, fuese sí, en el deltoides, ¿qué vía es?
¿Qué vía de La vía Intramuscular. Subcutáneo, intramuscular. Intramuscular. Si la dan Intramuscular, en el sí. deltoides, el deltoides es un músculo. Claro. Entonces, intramuscular. Se dice en la zona del deltoides. En la zona, Ok, que es esa zona. no en el deltoides. Entonces puede ser la zona del deltoides, en el abdomen o en el cuádriceps, en la zona de los cuádriceps, en el muslo. ¿Sí? Bien. ¿Con qué puedo administrar la insulina? La puedo administrar con las jeringas comunes, que son las jeringas de 1 centímetro, ¿sí? De 1 mililitro. Lo puedo inyectar con plumas para inyección de insulina o con jeringas precargadas, ¿sí? Las jeringas de 1 mililitro no vamos a decir nada porque ustedes las conocen, son las que se ven habitualmente. En cambio, las plumas para inyección de insulina son estas que ven acá en el dibujo, y son aparatos en formas de pluma que en su interior, acá adentro, tienen un cartucho. Ese cartucho tiene una cierta dosis de insulina. Entonces, cuando se acaba la dosis de insulina, se saca el cartucho y se vuelve a poner otro cartucho. No se tira la pluma. Claro. Esa es la que se inyectan en el dedo, ¿no? Cartucho. ¿Cómo? ¿Se reutiliza y la aguja también o la aguja se cambia? No, las agujas se cambian. Las agujas se cambian. ¿Cada cuánto, profe? ¿Cada cuánto qué? Se cambia la aguja. No, cada vez que inyectas que vos te inyectás. Ah, pensé que tenía un tiempo. Lo que reutilizamos es el portacartucho. Solo la pluma, la cartucho. Claro, la pluma. Claro. La pluma. Lo que pasa es que el cartucho puede tener, suponete, 40 unidades de insulina. ¿Sí? Entonces, hasta que vos uses esas 40 unidades de insulina, podés llevar un tiempo. O, si vos te descompensás, podés usarlas quizás en un solo día. ¿Sí? Claro, es para una unidad nada más, ¿no, profe? No, es para todo el tiempo que vos gastes tus 40 unidades de insulina que tenés. Es automático. O sea, inyecto y solo me pasa 1 milímetro, dijo. No, en unidades. Una unidad. ¿Esa pluma se usa para distintos pacientes o es solamente para uno? No, es individual. Individual. ¿Sí? La usan individualmente. ¿Pero hay generalmente de esas en los hospitales? Porque yo no Sí, por lo general ahora vamos a ver la otra, ¿no? Pero estas plumas te la da la obra social o la buscas en el Ministerio de Salud Pública y después te queda para vos. O lo que vas cambiando son los cartuchos. Okay. Claro, porque son las famosas, los insulinos dependientes le dicen las famosas lapiceras, que ellos se van aplicando cada que le va a agarrar un ataque de insulina. Se deberían aplicar ya como un tratamiento, ya saben las unidades que tienen que aplicarse. Claro, sí. Le comento en horario, profe? Profe, pero ¿cómo? Si tiene 40 dosis, ¿cómo? No, 40 unidades. 40 unidades. Ok. Y todo depende de la prescripción médica, cuánta unidad se va a Claro, el inyectar. médico te va a decir, si vos tenés 130 miligramos por decilitro de glucemia, o en el hemoglucotés, vos te tenés que dar unidades. ¿Cuánto? 3 unidades. Ok. Entonces vos te aplicás 3 unidades. Te haces a la noche otro hemoglucotés y tenés 180. Entonces, 180 en el papelito que te dio el médico dice, si tenés 180 te tenés que aplicar 10 unidades. ¿Sí? Entonces ahí ya gastaste 10 unidades más 3, 13 unidades. Claro.
Vas restando a esas 40 unidades que tenés. Claro, yo pensé ¿Eso siempre va a estar en la heladera? ¿O puede estar en ambiente? No, en la heladera. Siempre en la heladera. ¿Estamos? Sí. Bien. Y después están también lo que se conoce como jeringas precargadas. Las jeringas precargadas son dispositivos que son similares a las plumas, ¿sí? ¿Ven? Son similares a las plumas, pero una vez que se acaba la insulina, se tira toda la jeringa. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que en la otra sacábamos el cartucho y lo volvíamos a colocar? Colocábamos uno nuevo. En las jeringas precargadas viene 40 unidades, ponele que ya estamos hablando de eso, 40 unidades. Cuando se terminan las 40 unidades, tiro toda la jeringa. Claro. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hay distintos tipos de insulina. Nos la vamos a hacer fácil. No hay un solo tipo de insulina. La insulina la podemos clasificar de distintas maneras, según el origen, ¿sí? Porque la insulina se hace, no es que se la sacó a una persona y de ahí fabrico insulina. No, la insulina se hace. Según su origen la podemos clasificar en ovina, bovina, porcina o humana. O sea, de vaca, de cerdo o de humana. ¿Sí? La porcina y la bovina ya casi no se usa. Es muy raro que encuentren en algún hospital o en algún sanatorio insulina bovina o insulina porcina. Es muy difícil. La mayoría de la insulina que van a encontrar es la humana. Y esto está bueno porque está hecha a similitud de nuestra insulina. Entonces no produce rechazo. Antes la insulina porcina o la bovina producía rechazo. ¿Sí? Ahora no, pero sepan que por ahí, si se van a trabajar a algún otro país o a alguna provincia en la Argentina, encuentren insulina, bovina o porcina. ¿Sí? Tienen que estar atentos porque esas insulinas, como no son similares a la de nuestro cuerpo, se parecen pero no son idénticas, pueden producir algún rechazo. Claro. Bien. Otra forma de clasificar es por la concentración que tiene esa insulina. ¿Sí? Hay insulinas, quiero ver si se los puse. No. Hay insulinas que son, vamos a ver si escribimos. Acá. Miren, hay insulinas que son de U80. ¿Sí? ¿Qué significa cuando yo encuentro un frasquito de insulina que dice U80? Significa que en 1 centímetro hay 80 unidades. ¿Sí? U80. Claro. Siempre la U adelante me habla de concentración. 1 centímetro, 80 unidades. También podemos encontrar U40. ¿Qué es 1 centímetro, 40 unidades? Bien, en 1 centímetro voy a encontrar 40 unidades. Y están las que ahora se utilizan, que son U100. En 1 centímetro, 100 unidades. En 1 centímetro, 100 unidades. ¿Sí? Recuerden que el frasquito de insulina, ¿vieron alguna vez un frasco de insulina? No. Yo no. Sí, profe. No. No, profe. Bien. Tiene por lo menos, no recuerdo con exactitud, pero 5 centímetros tiene. ¿Sí? En un frasquito.
O sea que si tenemos un frasco de U100 o 10 centímetros, bueno, suponete 5 centímetros, en un frasco de insulina de U100 voy a tener ¿cuántas unidades? 500 unidades. 500 unidades. 500 unidades. ¿Sí? Es Ojo, verdad, 500. ¿sí? Ojo, no es que le tengo que dar todo el frasco, tengo 500 unidades. Es 1 centímetro, 100 unidades. 1 centímetro. Pero si 5 tiene centímetros, son 500. Bien. Y si el frasco tendría 10 centímetros, serían Son 1000. 1000 unidades. Muy bien. A ver si anoté bien, profe. U100, 1 centímetro, 500 unidades. 100 unidades. Bien, gracias. Entonces pensá, si le das medio centímetro, ¿cuántas unidades le das? Del U100 le da 50. 50. Claro. unidades. Del de 40 le damos unidades. 20 y el del 80 le damos 40. Bien. Y si yo te digo, dale, necesito que le des 25 unidades. ¿No? Y el del 80 le tengo ¿Cómo? que... 80, 1,5. 40 dijimos que ya casi no se usan. Yo Solo ¿Cómo, de 100. profe? lo sepa. Si le Y si tenemos le que dar dividido 10. 25, 0,25. 0,25. ¿Sí? Milímetros. Bien. Porque lo tenemos que dividir, ¿no? Ahora vamos a hacer los problemas, pero quería ver para que lo hagan rápidamente. Entonces, Hay más problemas, profe, no. la U adelante significa concentración. Claro. Y la U atrás, supongamos yo le aplico a mi paciente 10 unidades de insulina. La U adelante es la concentración, la U Claro. atrás es lo que yo le aplico a mi paciente. Ah, ok. Bien. Si no, lo voy a evitar. La U de adelante es mayúscula, la U por detrás es minúscula. La diferencia No, así. es mayúscula también, es mayúscula, también. También es mayúscula. Que yo no sé escribir ahí con también unidades internacionales. Y son todas unidades internacionales. En todo el mundo es lo mismo. Claro. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bien. Sí. Otra forma de clasificar, ya vimos, clasificación por el origen, por la concentración, y ahora vamos a ver por la acción. ¿Sí? Tenemos muchos, nosotros vamos a sacar 2 nada más, así no se embarullan mucho. Las 2 más importantes. Tenemos insulina de acción rápida e insulina de acción lenta. Según el modo de acción, reitero, teníamos, según su origen, bovina, porcina, humana, según su concentración, U40, U80 o U100, y según su modo de acción, tenemos de acción rápida y de acción lenta. ¿Pero por qué esa diferencia? ¿Porque es más Bueno, ahora espesa, la líquida? Ahora la vamos a ver, si no me, Ay, bueno. no me dejan llegar, están muy ansiosos mis alumnos. Los otros días que querían hacer ejercicios, ahora esto, les gusta mucho mi materia. Tranquila, ¿no? bien, tranquila. Ya quiero llegar, ya. Que tiene una re precisa para explicar, profe. Yo que la estoy recursando, estoy disfrutando. Es la primera que recurso de recursar. Sí. Bueno, me alegro entonces. Bien, entonces, las de acción rápida es porque actúan rápidamente. ¿Sí? Sí. Que actúan rápidamente, yo tengo que pensar que es para corregir rápidamente. Claro. Acción rápida es la que se usa para corrección. ¿En cuántos y es la minutos? Que conocemos como cristalina, ¿sí? Es la cristalina, o de acción rápida. Rápida. Bien. Pero si ustedes miran los frasquitos de insulina,
van a ver una que es transparente, incolora, y la otra que es lechosa, parece leche. Ok. La de acción rápida es la cristalina, la transparente, ¿sí? Y comienza a actuar entre los 30 y 60 minutos. No vaya. Rapidísimo. No vaya. Claro, muy rápido. Acuérdense Y la otra porque le duele un dedito, no. que la podemos poner subcutánea, ¿sí? La acción máxima, el pico máximo, si hacemos una curva, acá empieza a actuar y el pico máximo es entre las 2 y 4 horas. Y después empieza a caer. ¿Sí? Entonces empieza pico máximo y empieza a caer. A mí también. Y tiene una duración entre 6 y 8 horas. Y esto se lo graban a fuego. La rápida es la única que se puede dar endovenosa. Okay. La única que se puede dar endovenosa, eso es muy importante para nosotros como enfermeros. Claro, porque encima la endovenosa es de rápida acción porque actúa directamente sobre la sangre y porque es para directo. ingresa un paciente con 5 gramos de glucosa, está en coma. La única forma de salvarlo es pasarle insulina endovenosa, pero siempre, siempre con bomba de infusión. Okay. Porque es riesgosa para la vida de su paciente. No en bolo y no por guía, por una tubuladura, nada. ¿Por qué la bomba de infusión que lo va midiendo? La bomba de infusión te saca por mililitros, no por gotas. Ah, claro. Entonces, ¿ustedes tienen con Alejandra práctica? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con Alejandra. Yo le voy a decir a ella, pero ustedes también pregúntenle que les enseñe a manejar la bomba de infusión. ¿Cuáles son los principios? Porque no va por goteo, sino por mililitros. Sí, o algo vimos en PP1 igual. Ah, bueno, pero está bueno refrescar siempre. Siempre, sí. Porque el tema es con la bomba de infusión, que si uno no lo hace continuamente, uno se olvida cómo es. Y en cambio, claro, sí. El enfermero de terapia que está siempre haciendo eso lo tiene re claro. Vos mandás a alguien de piso que cada tanto ve y por ahí se confunde. Sí, pero claro. Bien. Acción rápida, repetimos de nuevo porque es muy importante, es la que se utiliza para corregir y es la cristalina. Sí. Y se puede dar subcutánea o endovenosa. Endovenosa solo en una urgencia. ¿Sí? Solo en una urgencia. Y después tenemos la de acción lenta, que esta es la lechosa, esta que yo le digo, ustedes la miran y se ve como si fuese leche. ¿Sí? Esa es la lechosa. Y esa es la que usan los pacientes todos los días. Todos los días el paciente se da la de acción lenta, que la conocen como NPH. ¿Sí? Esa es la insulina de acción lenta, la NPH. Comienza a actuar entre la tercera y cuarta hora de haberla administrado. Dura el máximo 12 horas y después empieza a caer. Por eso, el paciente que utiliza insulina NPH se da 2 inyecciones por día. Una a la mañana y una a la noche. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es tener la curva, ¿sí? Entonces, supongamos que yo empiezo, me doy la inyección. Después empieza a actuar, acá ya es más o menos el mediodía y después empieza a caer. Entonces, cuando yo almuerzo, acá como. Cuando yo como, introduzco glucosa. Tengo que tener la insulina para llevar esa glucosa. Y después empieza a bajar. Y después acá es la cena.
O sea que acá tengo que aplicar otra para que vuelva a subir. Claro. ¿Se entiende? A las 5 de la tarde Sí. estoy desmayada porque... Claro, si yo la aplico mal, yo no puedo nunca aplicar la NPH si mi paciente no va a comer. Porque le voy a producir una hipoglucemia. Porque voy a tomar la poca glucosa que tiene. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que estar atentos a eso. Cuando ustedes comiencen a trabajar, van a ver que el paciente diabético siempre tiene una colación tipo 11 de la noche. ¿Sí? Es para llevarse la insulina que le quedó. Claro. ¿Mm? Sí, aparte que les dan de comer recontra re temprano. Claro. Yo me acuerdo que cuando he estado internado, te dan de comer de temprano, llega a las 9 de la noche, 10 y te agarra un hambre terrible. Yo me quiero comer hasta el vomito de la sala, todo. Como los de Estados Unidos, ¿viste? A que ver, a las ¿qué puede? 6 de la tarde ya cena. Claro. Quedó en la mesa de luz. Y recuerden, la vía de administración de la de acción lenta o NPH es solamente subcutánea. Esto lo tienen que saber muy bien porque estas son preguntas de exámenes por lo general. ¿Sí? Okay. ¿A quién le aplicar? ¿Cómo se aplica la NPH? ¿Cómo se aplica la cristalina? Sí, ¿Y por qué vía se aplicaría una y otra? Porque eso es importante para saber nosotros como enfermeros. ¿Mm? Bien. Bien. Y ahora vamos a esto que les gustan a ustedes, que son ejercicios. Entonces, ¿cómo ¿Quién dijo aplico? Sí, los otros días estaban desesperados por hacer ejercicio. ¿Rolly dijo algo? No, eso no fui yo el que dijo el otro día, chicos, perdón. Ah. Me hago cargo. La culpa, Rolly. Entonces, Sí, dale, vamos a ver. Ustedes van a encontrar que inclusive muchas docentes, muchas colegas mías, dicen que la aplicación de la insulina es por las rayitas. Vieron que la jeringa de 1 centímetro tiene rayitas. ¿Sí? Sí. Si nosotros pensamos en la pluma y eso, no, porque se va girando y ahí dice las unidades. Pero en las jeringas de 1 centímetro sí puede pasar esto. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿esto con esto se borrará? Clear, dice. No. Ahí está. Bueno, entonces, supongamos, ustedes lo van a hacer seguro mejor que yo, porque yo con esto no soy muy ducha, pero vamos a hacer una jeringa de 1 centímetro. Bueno, no se rían. Se ríe último, ríe mejor. Es verdad. Con la nota se va a reír. Claro, eso quiso decir. Supongamos que esto es una jeringa, parece una pata nada más. Una jeringa, ¿no? Supongamos que esto es una jeringa de 1 centímetro. Hasta el sobrino de Tenreiro se ríe. Bueno, acá es 1 centímetro. ¿Sí? Ustedes hacen este dibujo todo prolijito. Acá 1 centímetro. La mitad es medio centímetro, ¿sí? 0,5. Y así lo van a ir dividiendo. Acá 0,25. ¿Sí? Y acá 0,75. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en base a este gran dibujo, que ya no tengo paciencia, que hice, ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar esta fórmula. La fórmula dice, cantidad aplicada. Espere, profe, sacó la jeringa y estaba 0,5 y después 0,25, ¿no? O 0,25 y después bueno, ustedes lo tienen que sacar. No, solo dio las medidas. Ah, ok. Esto, miren, 0,25. La mitad 0,5, acá 0,75 y acá 1 centímetro. Ah, ok. ¿Sí? Listo, gracias, profe. De nada.
Entonces, la fórmula es cantidad a aplicar por jeringa sobre concentración. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de sacar todo esto. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a hacer es, el médico les va a indicar así, aplicar, escriban eso, aplicar 5 unidades de insulina U100. ¿Cómo? ¿Justiel? U100. U100. Sí. U100. Con una jeringa de 1 centímetro. ¿Cuál era la fórmula? Ahí está, en la diapo. Pero tengo que ponerle una gotita en una... Entonces, ¿qué? 5 sobre 100. Ah, ¿Cómo? Hagan la fórmula y después me dicen. 5 unidades. Entonces, esto sería 5 unidades Por 100 centímetros. Por 100. Por 100 centímetros de la jeringa y 100 unidades de concentración. ¿No sería por 1 centímetro? 5 por 1 dividido 100. Sí, ahí está. ¿Cero qué? Claro. Ramírez, 5 qué? 5 unidades por 1 centímetro dividido 100 unidades. ¿No? U100 dividido U100. Ah, a ver de nuevo. 5 unidades por 1 centímetro dividido U100. Muy bien. Que sería 100 en realidad. No sería 0,05, ¿no? Sí, es lo mismo que... Está en decimal. 0. 0,05. 0,05. 0,05. ¿Sí? Sí. Entonces, en la jeringa que teníamos, tendríamos que ver, acá es 0,25, acá va a ser 0,12, es muy, muy poquito. ¿Sí? Profe, Me da 100, profe. No, ¿cómo te va a dar? Sería 5 por 1 es igual a 5. Dividido 100 ¿Y cuánto te queda? 0,05 ¿qué? Miligramos por decilitros. Sí, exacto. ¿Miligramos? ¿Dónde hay miligramos acá? ¿De dónde sacaste miligramos? ¿No era la medida de la insulina? Centímetros, profe. No, centímetros, ¿no es? 0,05 centímetros. Yo tengo, claro, yo tengo 5 unidades por 1 centímetro. Claro, porque tengo que ver 0,05. Ah, claro, se eliminan las U. Eso, muy bien. Se simplifican las eliminan U, las U. ¿Sí? Claro, hago Bien, simplifico. otro ejercicio. Sí, por favor. Aplicar. Vamos a, no es compatible, pero vamos a poner 60 unidades de insulina U100 con una jeringa de 1 centímetro o 1 mililitro. ¿Puede volver a repetir, profe, por favor? Bien. Aplicar 60 unidades de insulina U100 con una jeringa de 1 centímetro.
Profe, le digo que acá yo tengo la jeringa porque me la traje como para guiarme. Muy bien. Sí, porque si no, no me la imagino. 0,6, profe, o lo hice mal? 0,06. No, No, 0,6 centímetros. claro. Sí. Ojo con esto, porque si ustedes No, dan pero- mal, si ustedes le agregan un 0 más, estamos en problemas, porque le estamos dando mucha menos insulina. Claro, o sea que Quedan sería mililitros. 60 por 1, 100, 60 por 1, 60, dividido 100. Dividido 100. Claro, y Pero- te da 0,6. Claro. 0,0. 0,6. No, pero da 0,06, profe. No, No, es un 0 solo que tenés que borrar la 0,6. coma. Da 0,6. O sea que el otro 0 de la coma lo borro. no, volver a Pero hacer ¿por la qué te da cuenta. esa? Volver a hacer la cuenta. Claro. 60 por 1 es igual a 60 dividido 100. Sí. Hace 6 dividido 10 y listo. No, dejá que No. haga 60 dividido 100, Pablo. No, ya está, porque porque puse 1000, perdón, le agregué un 0 de más. Ah, A la bien. mía, bueno. es 0,6. García, ¿tenés la jeringa? Méndez, profe, acá la tengo. Ah, Méndez. Ah, muy bien. Entonces, esa es la jeringa de 1 mililitro, ¿no? ¿Tenés? Sí, 1 litro. Bien. ¿Y a dónde sería ahí 60? O 6, 0,6. Claro, eso es lo que no entiendo, por eso la traje. Acercala más a la cámara. A ver si la veo. Bien. Sí, ahí la veo. Sí. Bajala hasta 1 centímetro, hasta 1 mililitro. El azul ese tiene que bajar. Ahí está. Eso serían 100 unidades. ¿Sí? Ok. Y la ponemos en 0,5, correla para acá. Correla para acá. Ahí está. Si la ponemos en 0,5, serían 50 unidades. Ok. A ver, espera. ¿Sí? Sí. Y en este caso el ejercicio eran 60 unidades, o sea, 0,6. Busca el 0,6 ahí. Claro que pasa que acá, profe, dice dice la jeringa dice 1 mililitro y después, bueno, dice 100 unidades, 90, 80, 70. ¿Y cómo sé yo Bien. cuál es? Esa jeringa que vos tenés ahí es una jeringa que tiene los dos valores, ¿sí? Es, suponete, vamos a hacer así, derechita. Sí. En un lado Sí. tiene 1 mililitro. Sí. ¿Sí? Tiene 1 mililitro. Y a esa misma altura del otro lado tiene 100 unidades. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, para vos es fácil, porque si yo te digo, dale 60 unidades, mirás acá y pones 60. Ah, claro. ¿Sí? El problema es cuando no tenés esto. Ah, claro. Te Hay tenés algunas que no guiar tienen. por los mililitros, claro. Hay claro. algunas que no tienen y se tienen que fijar bien. Yo creo que ya no hay acá en Buenos Aires, pero hay algunas que acá tienen 80. Ok. ¿Sí? Que O sea sería que, igual profe, que acá 1 mililitro. Ese 0,6 que me dio serían 60 unidades internacionales que yo le tengo que Claro. gastar. Hasta ahora lo entendí. Sí, Claro, tal cual. Ahí está el 60. Bien, ahí tal cual. Sí, ahí 60. Okay. Yo, por ejemplo, no sé si se ve en cámara, creo que no quería abrirla porque no es algo que ya está estéril, pero tengo una dice 1 mililitro tuberculina. Sí. 15 por 15. Esta tiene no sé si se llega a ver a cámara. A ver si Esa no va a tener como la que tiene No. Jacqueline, que tiene las unidades. Esa solamente tiene los mililitros. tiene los Entonces, mililitros. Solo sí. te tenés que guiar por los mililitros. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bien. Ay, es re fácil hacer la cuenta. ¿Viste? Tengo que ver en no agregarle un 0 de más porque ya lo maté al pobre paciente. Vamos a estar en problema, decís vos. Claro.
Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bien. Por ahora no, profe. Ahora vamos Ahora a no. ver los cuidados de Yo, profe, no enfermedad. entendí. ¿Cómo, Aruquipa? No había entendido muy bien el segundo ejercicio. No. En realidad casi poco y nada, porque el primero, si bien hacíamos 5 por 1 dividido 100, y en este aplicábamos la misma operación, pero para calcular en la jeringa ese paso ya... En la jeringa tenés que buscar 0,6 mililitros. La jeringa de 1, que era la que mostraba recién a 0, tiene los mililitros. Ah, ya viene, listo. Ya tiene los mililitros. ¿Sí? Ya viene en la jeringa, listo, profe. Quizás tengas 1 mililitro, 0,5 y después vengan las rayitas. Uh-huh. Que haya 4 rayitas entre el 5 y el 1. Pero bueno, vos ya sabés 5, 6, 7, 8, 9, 1 mililitro. ¿Sí? Sí, bien. Listo, profe, muchas gracias. No, por favor. Ahora vamos a ver los cuidados de enfermería con nuestro paciente diabético. Las enfermedades que puede tener nuestro paciente, por lo general, son enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades oculares, ¿saben? Ya las vamos a ver en detalle, pero saben que la diabetes puede causar ceguera, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Por los vasos sanguíneos. Ustedes siempre tienen que pensar en la osmolaridad que hablamos hoy, ¿sí? Entonces esa osmolaridad hace, no es el término correcto, pero para que ustedes lo entiendan, hacen que la sangre esté espesa, y al estar espesa no irriga como corresponde, y más cuando son capilares tan finitos. Claro. Ustedes piensen que un capilar es más finito que la parte interna de una lapicera. ¿Sí? Y es nada, porque miren, el cartuchito esto de adentro de la lapicera es muy finito. Y el capilar es más finito, entonces en cuanto hay mucha glucosa, eso ya no deja pasar la sangre para que irrigue. También pueden producir lesión en los nervios, enfermedades renales, ¿sí? Muchos de los pacientes diabéticos terminan siendo pacientes renales, con insuficiencia renal, y pueden producir la diabetes, la muerte prematura. Entonces. ¿Muerte qué? ¿Muerte premática? Prematura. Mueren jóvenes, a eso se refiere. Bien, una de las cosas que uno le tiene que recomendar a su paciente diabético es que no fume. Importante, sí. El fumar aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente con diabético tipo 2 necesita que el oxígeno que lleva la sangre llegue a las extremidades, ¿sí? Llegue a los puntos más distales, los dedos de la mano, los dedos de los pies, la oreja, los ojos, y al paciente fumar hace que haya una disminución en el flujo sanguíneo en las piernas, ¿sí? Entonces, se le agrega a la diabetes el tabaco. Y a veces esto termina en la amputación. Claro. Ustedes habrán visto, quizás en algunos pacientes, que los dedos del pie se necrosan y se caen los dedos. Sí. ¿Sí? Se caen, los tocan y se caen los dedos. ¿Sí? Se caen solos, y esto es por la falta de irrigación. Este dedo se necrosa y al no tener irrigación se cae. ¿Sí? Y esto es producido por la diabetes y exacerbado por el cigarrillo. ¿Queda el hueso, profesora, a la vista? Sí, un poquito de piel, sí. Profe, en el Santo Nunca vi. una paciente que tenía todos los dedos del pie negros. Claro. ¿Sí? Y color negro. Claro, por falta de irrigación.
esos dedos se pueden caer solos o los amputan. ¿Por qué? Porque eso puede producir eso puede producir una infección, y esa infección avanzar hacia el pie, y entonces a veces se deciden amputar mucho más arriba para no correr riesgo de infección. Sí, ¿quién quería hablar? Sí, yo, Che, que a veces en las fotos de los cigarrillos aparecen fotos. Sí, sí, de lo que produce el cigarrillo. Claro. Entonces le vamos sumando factores. Imagínense una persona fumadora, diabética, con presión alta y colesterol. Tiene todo. Una bomba de tiempo. Claro. Está suicidando, si fuma se suicida. Claro, es todo lo que va a ayudar a que esa persona no tenga una buena irrigación. ¿Sí? Entonces, y acuérdense que también existe lo que se llama fumador pasivo, que no fuma la persona, pero inhala el humo. conviviente, digamos. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Antes por ahí, no sé ahora, bueno, ahora no hay, pero si uno iba a un boliche, por ahí uno no fumaba, pero se permitía antes, en mi época, se permitía fumar y era un dolor tremendo. Sí. Por eso yo lo mando a fumar al patio. Me parece muy bien, al patio, al balcón, a donde sea. Sí, así se haga 5 grados bajo cero al patio. Claro. Sí. Es lo que corresponde afuera. Y más cuando uno tiene hijos. Si yo no fumo, ¿por qué? Claro, si yo no fumo, ¿por qué tengo que fumarme el humo del otro? Claro, está perfecto eso. Muy bien, muy bien. Que se ponga gorro, lo que quiera y salga afuera. Claro. Después se lavará. Bien. Entonces, hay que consumir alimentos saludables por el colesterol, porque fíjense en que todo lo que decimos están afectando la circulación, porque el colesterol también está dentro de las arterias, entonces también limita el flujo, el paso de la sangre, y siempre recuerden que la sangre lleva oxígeno, entonces hay que tener en cuenta eso. Inclusive, profe, también si la persona es obesa o está excedido de peso, también es un riesgo porque tampoco va a permitir el buen control de la insulina. Claro. Además de, nosotros obviamente, de entrada dijimos que la obesidad es lo peor para la diabetes. Claro. Es para muchas enfermedades, pero la diabetes se lleva de la mano con la obesidad. Sí. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Programar exámenes físicos oculares regulares, por esto que dijimos que puede producir ceguera, con el tiempo puede producir ceguera, por lo tanto, tiene que ir 2 a 4 veces al año a los controles oculares. En la actualidad hay una ley donde dice que al paciente no se le da la medicación si no pasa por un control ocular. Claro. Entonces, bárbaro. Eso está como obligándolo que vaya a los... Excelente. Está buenísimo. Si vos querés que te dé la medicación, primero anda a los oftalmólogos. Eso es muy, muy importante. Bien. Otro papel importante es mantener las vacunas al día. ¿Sí? Entonces, porque el paciente diabético, como lo vemos ahora con el COVID, son más propensos a contraer determinadas enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo la influenza, la gripe, ahora el COVID, la neumonía y la hepatitis B. Estas son vacunas que sí o sí tiene que tener la persona diabética. ¿Sí? Y recuerden que el antigripal o contra la influenza es una vacuna que se debe dar todos los años. El cuidado de los dientes también es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que uno de los riesgos son las infecciones, ¿sí? Claro. La parte odontológica es muy propensa, ¿sí? Si no hay una buena higiene.
Entonces, es importante lavarse los dientes por lo menos 2 veces al día y con flúor. Usar hilo dental, no escarbadiente, hilo dental, 1 vez al día y programar visitas al odontólogo también por lo menos 2 veces al año. ¿Sí? Hay que prevenir caries e infecciones en las encías. Todo se agrava en el paciente diabético, chicos, es muy importante. El cuidado de los pies, que hoy hablaba Pablo, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque los niveles altos de azúcar en sangre, como les conté, disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Y después dañan los nervios de los pies. Al dañar los nervios, el paciente se lastima el dedo, se raspa el dedo con el calzado, con la zapatilla, y no se da cuenta porque no siente, porque está disminuida la sensibilidad. Claro, cierto. Cuando se da cuenta, ya está lastimado. Y ya está. Es verdad. ¿Sí? No se lastima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre recuerden, aumenta la osmolaridad y eso no permite una buena irrigación. De ahí partimos con todo. Claro. Ahora, ¿qué trabajo nos va a dar si esa persona está internada y la tenemos que cuidar, ¿no? Por el tema de las escaras. Mucha hidratación en los pies, porque la piel se reseca en la piel del paciente diabético. ¿Sí? Claro, Así por que eso hay que controlar constantemente con el signo de Godet. Sí, pero el signo de Godet es por el edema. Claro, pero también lo podríamos utilizar para el caso de la... ¿cómo es? No, y de la hepatitis me sale. De... Cremas con vitamina A. Y cremas con vitamina A, eso va a lubricar más la piel. No sé qué me querés decir con lo del signo de Godet. Digo, para el tratamiento de la insulina también lo podríamos utilizar si el paciente está postrado. Porque también... Eso para evitar los edemas. Lo que se podría valorar es la turgencia de la piel. Claro. La turgencia de la piel, sí, recuerden que la turgencia de la piel se evalúa con el signo del pliegue. Levantamos y la soltamos. Tiene que instantáneamente volver a su lugar. ¿Sí? Claro. No, pero lo que yo me refería era porque si encima que está postrado presenta retención de líquidos, que eso va a hacer que la piel se lastime más rápido, ¿o no tiene nada que ver? Sí, puede ser un paciente que esté mucho tiempo postrado, sí, puede ser, y que sea diabético, pero no es por la diabetes que tiene el edema, ¿sí? No, por supuesto. Bien, ¿cómo vamos a prevenir que mi paciente se lastimen los pies? Bueno, primero lavar los pies diariamente con agua tibia, ¿sí? Si se puede sumergir los pies, mejor. Después secar los pies con suavidad, no arrastrar, sino con suavidad. Y sobre todo entre los dedos de los pies, porque si no ahí se conserva humedad. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado entre los dedos. Y después, como recién decía Pablo, humectar mucho todo lo que es los pies, los tobillos, con una crema, si tenemos con vitamina A, bien, y si no, con vaselina. ¿Sí? La vaselina también es muy buena. ¿Y talco? Vaselina sólida, ¿no, profe? ¿Cómo? Con vaselina sólida. Con vaselina sólida, sí, o líquida también, no hay problema. ¿Talco, y lo que profe? no tienen que... No, talco no. Talco resulta mucho. Lo que no tienen que poner es vaselina ni crema entre los dedos, porque ahí se mantiene la humedad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bueno. Revisar los pies diariamente para ver si tiene alguna ampolla, algún enrojecimiento. ¿Sí? Saber cortar las uñas de los pies, ¿no? Esa es toda una técnica, cortar las uñas
los pies del paciente diabético. Por Por eso eso mucha gente va ¿cómo se llama? El Podólogo. Pedicuro, podólogo. al pedicuro. no es lo mismo. Lo ideal es que vayan al podólogo, porque el Claro. podólogo es una persona que Al fue podólogo. a la facultad y estudió. Estudió Claro. 3 años para cortar las uñas de los pies y tratar los pies. En cambio, el pedicura es más belleza de pie. Cortar las uñas, pintarlas. ¿sí? Bueno, por ahí le hace un tipo, un retrato en las uñas, vio, profe, a la Mona Lisa, Picasso. El tema está en que a veces los pedicuros no saben cortar bien, y entonces esa uña Se Claro, se encarna. en encarna. la piel y ahí empieza a lastimar. ¿sí? Hay que tener Claro. mucho cuidado con eso. Bien, Mucho ojo. lo que le vamos a recomendar es que no ande descalzo, porque al estar descalzo se puede lastimar, y como no lo sientes, si te clava una piedrita, ¿sí? Puede ser complicado. Con respecto a las bebidas alcohólicas, el alcohol puede elevar la glucemia en sangre, el azúcar en sangre. ¿sí? Entonces hay que controlar el alcohol del paciente diabético. O que no consuma directamente. Sí, que consuma, pero Eso sería lo ideal. Agua. Solo Nos agua. ahora tendremos que empezar con hipoglucemia, pero no vamos a empezar porque no la vamos a terminar. Bueno, Entonces, el lunes tenemos el parcial. sí. ¿sí? Y Sí. tenemos el Y parcial el lunes. Yo se los voy a poner en la plataforma. Hoy vamos a practicar y me olvidé. Se lo voy a poner en la plataforma. Ustedes van a estar con la camarita encendida para que yo los pueda Sí. ver. Lo van a realizar y lo van a enviar. Van a tener un tiempo para mandarlo a la plataforma. ¿sí? Ok. Profe, Word, profe, el parcial, El lunes. ¿le en puedo Word hacer una es, pregunta? o sea, usted lo sube en modo Y el Word. Word, en Word. Ah, ok. Van a ver ejercicios, porque como yo el lunes no estuve, van a ver ejercicios de, ok. Van a ver ejercicios. Ah, ok. De pH, ¿no? Sí. Profe, Estamos a yo full. por ejemplo hago el Zoom hago todo en sí con el teléfono. Y no podés escribir y todo. No, lo que yo puedo hacer es imprimirlo, realizarlo y después desarrollarlo y subirlo. Lo que Bueno, siempre hago. Lo imprimo, desarrollo y después lo elaboro y lo subo a la plataforma. Pero eso no te va a llevar mucho tiempo, Martu. Yo pensé lo mismo, Rolly. Claro. No sé, otra forma no sé, Porque, pero viste, bueno. siempre pasa algo, o la impresora no funciona, o justo Claro, vos se te que tilda, estás se te apurada. traba. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿y? Yo estoy llegando justo sobre la hora, ¿no? Tengo inconvenientes. O sea, el instituto está en Flores y yo me anoté porque estaba cerca de mi trabajo. Ahora con este tema tengo casi una hora para llegar a mi casa, de Flores hasta Banfield. La pregunta es, ¿usted no podría correrlo para el miércoles por cuestión de tiempo o tiene estipulado esa fecha, el lunes? No, yo pasé en el programa que teníamos el lunes el examen. Ah, bueno, Pero, está bien, porque no hay problema. ya lo mandé a la coordinación y todo. Ellos nos Ah, bien. piden que pasemos todo un cronograma. Está bien, no hay problema. Me ajustaré al horario entonces. Profe, ¿y cuánto es el tiempo estipulado más o menos que da para realizar el examen y poder enviar? Van a tener hasta las 7:30. 4 horas y media, por suerte. Entonces, Después de mi materia, ¿qué tienen los lunes? Tenemos ambiente, cuidación y medio del trabajo. ¿Con Y después quién tenemos Eddie. con Perú, Leticia Perú. Ah, Que no es como usted, profe, pero es buena la profe también. sí, sí, Usted es como que usted está primera de todos y después vienen los otros profesores. ¿Cómo se ve Exacto. que tiene que dar examen conmigo? ¿Viste? Cuando está con Leti también
decir lo mismo. Usted es carísima, profe. Es la one, profe. Totalmente, miren. Sí, sí. Esta noche no duermo de tantos elogios. Profe, entonces, Se lo merece. en el parcial, Es que se lo merece, profe. La paciencia que nos tiene usted no nos tiene ningún otro profesor, eso es verdad. Profe, y de teoría, bueno, o sea, entra todo lo de la unidad 1 y 2 de lo que vimos. Sí, tal cual. Menos de la 1, más de la 2. Menos de la... Ah, ok. profe, entonces vamos a tener el Zoom abierto y al mismo tiempo vamos a tipear por Word. Claro, tal cual. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno. Tenreiro, ¿te fuiste? No, profe, estoy acá. Ah, bueno. ¿Querés contarle a tus compañeros o no? Lo que me contaste. No, pero creo que ya lo saben. Ah, ¿Qué cosa, Bueno. Esteban? Glensis, lo de Cristian. Ah, lo de Cristian, sí. Ah, no sabíamos nada, no. Yo la ¿Qué verdad que pasó? no. Yo tampoco sé nada. Que fallecieron los dos papás de Cristian. Hoy. Vieron que él estaba con COVID positivo también. Sí. Y nada, yo vi que salió de todos los grupos y hablé con él y me dijo que estaba internado con oxígeno y que habían fallecido los papás, así que no sé, no estaba bien, obviamente. No, obvio que no. Uy, qué bajo. Bueno, si vos te comunicás con él, mandale nuestras condolencias. ¿Sí? Sí. Que sea fuerte y que salga adelante. Qué bajón. Sí, mandarle nuestros saludos y nuestro apoyo como grupo. Sí, como grupo, para lo que necesite. Sí, tal Y cual. que siga con esto. Que siga cuando se recupere, Pobre, que siga, que no baje los sí, brazos. pero bueno. Bueno, chicos, cuídense, por favor. Igual, profe. Nos Profesora. vemos el lunes. Chao. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Profe, Buen fin de descanse. semana y Bueno, feliz día del gracias. trabajador, profe. El sábado es el día del trabajador. ¿Querés Es aprobar, verdad. Quiero aprobar, chicos, déjenme ir a aprobar. Claro, 1 de mayo. El parcial lo tenés que La aprobar. profe, acuérdense que la profe tiene las 2 vacunas, ya puede salir, ya todo, ya el organismo le está generando los anticuerpos, ya está. Ah, es verdad. Igual hay que Profe, seguir. puede darme clases ¿Qué particulares. regalito le gustaría recibir? Chao, gusta la chao. manzana, profe? Vayan a Con una- estudiar. Chao, Profe, usted chao. diga dólares. Si Profe. quiere regalos, dólares, diga, profe, o monedas. Sé cocinar, Monedas profe. Bitcoin, la Chia Coin, todos. Y le vendo el pero dólar no puedo- al no precio salí, que no puedo de la salir. semana pasada. No tengo ni Chao, pesos, si profe. quiere dólares. Chao, profe.